Sí, por favor, pueden ir escribiendo su nombre, su apellido ahí presente. Creo que ya están todos en el chat. Profe, estamos ya. Bueno, vamos a empezar a revisar un poquitito otra vez algunos conceptos del protocolo de investigación y luego trabajamos otra vez con los temas pendientes para ir fijando ya los trabajos con los cuales vamos a continuar. Habíamos quedado en la revisión del contenido, la planificación y la definición de los temas de investigación. Entonces, antes de avanzar con los conceptos básicos y con los métodos estadísticos que tenemos para desarrollar, entonces poder trabajar nuevamente con esos proyectos. Bueno, entre los contenidos, entonces en el tema tenemos el proyecto de investigación, en este caso el proyecto de investigación experimental, ¿no? Antes de iniciar cualquier trabajo de investigación, aquí tengo unos conceptos básicos para darnos una pequeña introducción a lo que nosotros consideramos que se tienen que tener en cuenta a la hora de empezar a hacer la escritura o por lo menos para empezar a pensar en un trabajo de investigación. Voy a tratar de hacer una presentación. Para recordar un poquitito estos conceptos básicos que se tienen que hacer, la diferencia y la relación que tienen que tener estos conceptos para la hora de hacer la elaboración del escrito del
anteproyecto de la investigación primeramente, que va a ser la dirección que va a tomar nuestra investigación. Entonces, primeramente, definir o comprender lo que es el concepto de conocimiento científico. ¿Verdad? Hay una definición que dice que es la verdad de los hechos, fenómenos u objetos que se está descubriendo, ¿verdad? Que se construye y reconstruye por medio de la investigación. Y la investigación siempre va a ser la búsqueda de la verdad. Nosotros tratamos de acercarnos a la verdad de los hechos a través de la investigación, ¿verdad? Para construir esos conocimientos. Luego aparece la definición de lo que es una investigación científica. Dice que es el proceso de búsqueda de esa verdad, de los hechos, la formulación de las leyes científicas, que serían las teorías que ya fueron escritas y que se convirtieron en leyes sobre el ámbito en particular, modelación de sistemas, determinación de las causas y el efecto de los factores, entre otros. Cuando habla de causa y efecto, se refiere exclusivamente a la investigación experimental, porque es la que puede determinar la causa y el efecto, porque tiene que ser en un ambiente controlado, ¿no? Y por el otro lado, los términos que aparecen un poquito más adelante, que habla sobre la formulación de las leyes científicas y la modelación de los sistemas. Entonces ahí sí está hablando de las teorías que se tienen que ir refutando o las teorías que se pueden ir afirmando en el proceso de la investigación. ¿Y qué es lo que utilizamos para hacer nuestras investigaciones? El método científico. El método científico, que es el método más aceptado porque le da validez y confiabilidad a los resultados de las investigaciones. Es la aplicación de la lógica y objetividad a la investigación de los hechos, de los fenómenos, de los objetos o los problemas, ¿verdad?, del mundo real que se quiere estudiar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es un problema? El problema sería la diferencia entre la situación observada y la situación que se desea. Entonces, si nosotros estamos observando alguna situación que no es la deseada, entonces puede ser el planteamiento de un problema. Y la hipótesis sería como lo que se quiere demostrar para poder solucionar ese problema. Siempre va a ser como una afirmación, una premisa que va a estar redactado como algo que está comprobado. Sería como una respuesta anticipada o una suposición sobre el resultado deseado en este caso. Son algunos conceptos básicos, algunas definiciones que rescaté de los manuales de tesis que son basados en metodologías de la investigación, que son conceptos que se tienen que manejar a la hora de empezar a escribir una investigación, ¿verdad? Y luego la selección del tema, que es lo que ustedes seguramente empezaron a analizar a la hora de hacer la elección de sus temas, ¿verdad? Que se tienen que ir tomando varios criterios o hay que hacer, tener en consideración algunos aspectos, ¿no? Aquí dice que se tienen que tomar en cuenta aspectos relevantes de la observación de hechos para concretar y seleccionar el tema y para plantear el problema de la investigación. Y cita una serie de cosas, ¿no? El primero, la evidencia de los hechos o el problema. Entonces tenemos que definir primeramente cuál podría ser el problema y cuál podría ser la importancia de del estudio de ese problema, ¿no? Interés en el tema y problema que solicita su atención. Originalidad de la investigación que demanda el tratamiento del problema. Es construcción del conocimiento dirigido a la solución del problema. Disposición o a fortalecer su conocimiento para llevar a cabo la investigación con el debido rigor científico. Factibilidad de realizar el trabajo en tiempo y forma, que es lo que habíamos hablado en la clase pasada, ¿verdad? Si se va a poder realizar el trabajo en tiempo o si se va a poder desarrollar en forma teniendo todas las unidades que van a formar parte de la investigación, ¿no? Disponibilidad o seguridad de disponer los recursos que demanda la investigación. Que cuando íbamos a trabajar con animales, entonces la disponibilidad de esos
individuos que van a formar parte de la investigación. Identificación y accesibilidad de la fuente de información y documentación necesaria. Es lo que había mencionado, creo que una de las compañeras cuando estaba hablando de la metodología para poder hacer la medición de alguna respuesta dentro de su investigación, ¿no? Y la decisión para enfrentar los casos negativos no previstos que puedan afectar la calidad de la investigación. Serían entonces los imprevistos que se tienen que ir revisando también qué puede suceder, que pueda alterar el resultado de la investigación. Más o menos es todo lo que se tiene que colocar en la justificación de la investigación. La importancia, la dimensión que va a tener, ¿no? Los posibles problemas que puedan aparecer, los recursos que se tienen o que se deberían de disponer para poder hacer la investigación, ¿no? Y empezar con el anteproyecto siempre, ¿verdad? El anteproyecto va a ser como la ruta que se tiene que seguir para poder llegar a concretar y a demostrar la hipótesis, ¿no? El anteproyecto constituye una propuesta de investigación científica para descubrir, construir y reconstruir conocimiento sobre los factores generados de hechos trascendentes, causas y efectos de magnitud y consecuencias importantes, dicen. Entonces tiene que estar todo escrito dentro de la metodología, tiene que estar escrito todo dentro del marco del anteproyecto que tiene una serie de ítems que se tienen que ir rellenando. Existen varias formas y estrategias para buscar la explicación o solución del problema, no obstante el anteproyecto siempre se debe apoyar en la metodología científica, ¿verdad? Entonces, por eso es que se mencionó aquí algunos conceptos básicos que hablan sobre la metodología científica. Bueno, básicamente son estos aspectos que quise resaltar primero antes de continuar con la lección del tema y empezar a hacer la redacción de esos temas, de esos protocolos de investigación y luego centrarnos en lo que es la parte de metodología, ¿verdad? Dice que es muy importante también antes de elaborar ese anteproyecto que se revisen y se actualicen los conceptos, términos y conocimientos existentes acerca del problema de la investigación. Y eso se hace con una buena revisión del marco teórico, ¿no? Hoy día, en la era de la tecnología de la información y comunicación, las TIC, ¿no? La biblioteca y la ciencia de la información y los metadatos científicos y tecnológicos son las fuentes y medios modernos disponibles de que dispone el investigador para acceder a la información actualizada. Estas plataformas que nosotros tenemos ahora, ¿no? Incluso hace poquito se estaba lanzando cómo acceder a los textos completos que son de las bibliotecas, que tienen a través de su red de bibliotecas donde se puede ir accediendo al material actualizado. Se pueden utilizar entonces como métodos para poder encontrar las informaciones requeridas en los temas que nosotros estamos eligiendo para poder desarrollar, ¿no? Permite identificar las brechas que persisten sobre amplias gamas de temas de interés científico, tecnológico, metodológico y de innovación. Entonces, estos metadatos nos pueden ayudar para poder construir nuestro marco teórico, que va lo que le va a dar soporte a nuestras investigaciones y nos van a ayudar a identificar entonces cuál tiene que ser la metodología a ser utilizado para poder desarrollar las investigaciones. Luego copié, transcribí, corté y pegué aquí una partecita que habla sobre el manual de elaboración y presentación de tesis, que es de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ¿no? Entonces quería presentar esta primera parte porque me llamó bastante la primera premisa que aparece ahí en la introducción, donde dice que la tesis es una monografía. Entonces, para ir definiendo un poco cómo ustedes están desarrollando su trabajo de investigación, porque en metodología de la investigación la tesis tiene un significado diferente a lo que es una monografía. Entonces, si están considerando eso o no están considerando a la hora de empezar a trabajar con sus trabajos de investigación. Y quería bajar nomás aquí para ir discutiendo también esa partecita que habla sobre
el trabajo final de del curso de maestría. Y la definición del anteproyecto, ¿verdad? Que deben de marcarse a los postulados científicos y tiene una serie eh, de ítems que constituye su estructura. Profe, ¿ibas a mencionar algo? Hola. Profe, se me perdió la pantalla nomás, pero no, yo creo que es un error de tipeo nomás o de expresión. Sí, Pero quiero escuchar también lo que digan los compañeros, acá los colegas. sí, porque dentro del curso ya se ha desarrollado la asignatura como metodología de la investigación, ¿verdad? Así Porque mismo. ahora, sí, porque ahora después de diseño ya están ellos en la etapa de seminarios. Sí, Ah, ya estuvieron también en seminario. Pero te dejo continuar, profe, y después me voy anotando estas cosas que fuiste sí, encontrando y después para unificar los criterios con ellos, que sí, es, sí, sí. dale. Bueno, de hecho que tienen que ir viendo después con la coordinación de posgrado esta parte, porque aquí define como que es una monografía y la monografía tiene un concepto diferente a lo que es la tesis, ¿verdad? Así mismo. Entonces, sí, por eso para tal vez cada comité va a ir definiendo eso o la coordinación de tesis. Em, entonces fui buscando nomás algún modelo que vamos a seguir y se supone que es el manual de elaboración de tesis de grado, es la que se va a utilizar también para el de posgrado, seguramente si no hay Así mismo es, profe, el uno, mismo es. uno diferente, ¿no? Entonces saqué esta partecita que es la primera parte que a nosotros nos compete a la hora de tomar en nuestra primera unidad, que es esa elaboración del protocolo, ¿no? Y bueno, y aquí dice que el anteproyecto de tesis debe marcarse también en los postulados científicos básicos de la investigación, que es lo mismo que nosotros estábamos eh, aquí repasando con los conceptos básicos, ¿no? Y luego empecé a sacar la estructura del anteproyecto que va a ser como el camino que se tiene que seguir para poder escribir el trabajo de investigación, cualquier trabajo de investigación. En este caso es la tesis para nosotros, ¿verdad? Que va a tener dos objetivos, la parte académica por una parte para pasar y tener el cartón de la maestría y por otro lado para generar una investigación, ¿verdad? Y copié aquí toda la estructura que tiene que tener según el manual de la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿verdad? La etapa, la introducción, la justificación y cada uno debería de tener en el manual el significado o debería de estar desarrollado para saber qué es lo que se tiene que ir colocando dentro de cada uno de estos títulos, ¿verdad? Y Profe, también profe. tengo otra, hola. Esta estructura, ahora lo que estás proyectando es del manual de nuestro manual, ¿verdad? De la Manual, de sí, FCB, manual de la sí. Facultad de Ciencias Sí, Veterinarias, que porque es esta es nuestra estructura. de este manual, Ajá. sí, de este mismo El del... manual. Ya. Ese es, profe. Ese es. Sí. Ya. Entonces, esta es la estructura que se tiene que ir siguiendo para escribir el protocolo de investigación, la que van a utilizar también ustedes para su trabajo de tesis, ¿verdad? Esta es la que yo había sacado, prácticamente tiene lo mismo, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Este es el del anteproyecto de la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿verdad? Tiene prácticamente lo mismo. Aquí está más detallado porque habla de una introducción separada de la justificación, las preguntas, las hipótesis y los objetivos. Sin embargo, dentro de este aparece dentro de la introducción todo ese escrito en uno solo, ¿no? No hay mucha diferencia en los presupuestos que también ustedes tienen dentro de su estructura, ¿no? Referencias bibliográficas, cronograma de ejecución del trabajo, pero son dos modelos de protocolos que se tienen. En este caso nosotros estamos interesados en este porque es la que va a definir después para el, la parte académica que es el que va a evaluar el trabajo final de la posgraduación.
regido por el manual de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Pero todos los protocolos tienen básicamente lo mismo, solamente para ir mostrando la estructura y las diferencias que pueden tener o las similitudes que pueden tener esos protocolos. Entonces puse aquí que este es debido a manual de la Facultad de Ciencias Veterinarias y este es sacado de la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿no? ¿Te puedo interrumpir? Sí. O sea, ¿podés proyectar el de la FCA, profe? Sí, sí. Que interesante es ver esa comparación que hiciste porque especialmente en el presupuesto, esa discriminación o la diferenciación en los distintos aspectos es lo que más a nosotros nos cuesta de repente cumplir o nos genera un tiempo extra de redactar cuando postulamos un trabajo para una beca. Ya O sea, entiendo. ya que ellos tienen posiblemente, ya que estamos en el antes de hacer el trabajo, sería interesante también considerar que no es diferente, como decís vos, y que es algo bastante común Sí. en cualquier postulación de que se nos encare de esta manera como la FCA. En nuestra experiencia, en mi experiencia particular, digo que es así Mm. como también presentamos. Y no es diferente, tenemos que armar nomás todo el contenido según ese formato. Ah, entiendo. Aquí, por ejemplo, habla de la metodología que dice materiales y métodos, tipo de estudio, marco geográfico, marco temporal y diseño metodológico directamente aquí aparece, ¿verdad? Aquí, dentro de la localización de la investigación, ya aparece esta parte que habla sobre el marco geográfico y el marco temporal. Tipo de estudio no está definido aquí dentro de esta estructura. Esas son las diferencias que empecé a revisar, ¿verdad? Que algunas cositas son las que están en una estructura y en la otra. Y por otro lado, esta parte donde habla de diseño metodológico. El diseño metodológico aquí está totalmente desarrollado paso por paso y se va explicando qué es lo que se coloca en cada una de las partecitas. No me detuve a leer todavía aquí donde dice diseño metodológico dentro del manual de la Facultad de Ciencias Agrarias, qué es lo que aparece. Bueno, Lo pero mismo es, aquí aparece la población, las variables que se van a medir, cuál es el diseño de la recolección de los datos, cuáles van a ser los recursos que se van a utilizar para la recolección de los datos. Aquí ya es la descripción del proceso de la recolección de los datos, si hay algún método de control de calidad de los datos que se tenga que aplicar y por último el análisis y la interpretación. Aquí el análisis de la interpretación, aquí ya veo, ¿verdad? Me imagino que sistema de registro, plan de tabulación y análisis van a ir todo en uno solo, que sería ya cómo se van a tomar los datos, ¿verdad? así mismo. Plan de Mm, tabulación es qué vamos a usar, si vamos a usar planillas, sí, si cómo vamos a recoger. Y el análisis es ¿cómo es? ya sería el análisis de los datos. Sí, El así modelo me que se dice. va a utilizar para el análisis de los datos. Entonces, básicamente es lo mismo. Más que el modelo el estadístico. Sí, el estadístico. Sí, así mismo. Mm. Bueno, y prácticamente es muy similar, ¿no? Ahora se puede ir eh, juntando, de repente leyendo los dos para ver si en cuál está mejor definido lo que realmente se tiene que hacer. Si con un protocolo se tiene inconvenientes en entender el procedimiento, tal vez el otro puede ayudar a aclarar un poquitito mejor las cosas, ¿verdad? Son solamente modelos, pero son muy similares, ¿no? Muy similares. Esto que está aquí también creo que es utilizado para... eh, Proyecto de CONACYT. sí, En general, o en así todo me vemos. sí. No, yo les pido disculpas porque le estoy interrumpiendo mucho a la profe, pero es con la intención de que ella entienda también nuestra preocupación desde el punto de vista de los que vamos a estar ayudándole a ustedes
y nosotros aprendiendo de paso a poder hacer la tesis, ¿verdad? Que tenemos este problema de las versiones. Yo le digo versiones, que tenemos que escribir un mismo proyecto en 4 formas para poder destinarlo a distintos canales, ¿verdad? O poder meterlo en distintos canales, porque ahora tenemos la posibilidad de que ustedes puedan financiar sus proyectos por medio de becas. Y de repente no nos postulamos a la beca porque la forma como se nos solicita presentar el trabajo ya nos bloquea, ¿verdad? Y no es muy complicado, sino es tener la mente abierta y escuchar a alguien, que en este caso es Fanny, que siempre ella me aclara que no es metodología lo que vamos a dar, ¿verdad? Entonces, por lo menos esa parte de estadística estamos necesitando urgentemente, profe. Gracias, disculpa. No, no, por eso mismo te había dicho, profe, si es que íbamos a continuar con esta primera parte que habla del protocolo para que intervengas, ya que tenés mayor conocimiento con los trabajos que se desarrollan en la Facultad de Ciencias Veterinarias y cuáles son las dificultades. Tal vez nosotros no vamos a poder arreglar o dar todo el soporte necesario, porque esta primera parte, yo le estaba diciendo, esta primera parte no habla de estadística en sí, sino que más bien habla sobre la estructura que tienen que tener los proyectos, que más bien es de metodología de la investigación o más bien es de seminario, de cómo escribir un trabajo de investigación. Pero está dentro de la asignatura como planificación del trabajo de la investigación experimental, ¿verdad? Sin embargo, nosotros estamos empezando desde la raíz, desde el manual que dice cómo se tiene que hacer un trabajo de investigación. No importa que sea experimental o no experimental, se rige por un mismo manual. Entonces, empezar a definir y aclarar algunas duditas de esta parte y después para centrarnos entonces a lo que nosotros nos interesa, que habla sobre esta parte que es ya materiales y métodos, ¿verdad? Materiales y métodos. Bueno, hasta ahí sería lo que habla sobre la ruta que se debe seguir para empezar a escribir un proyecto de investigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proyecto de investigación va a ser ya el resultado de todo el análisis que se le hizo al anteproyecto, ¿verdad? El anteproyecto es la búsqueda de todas las informaciones que se tiene sobre ese tema de investigación, y para que se convierta ya en un proyecto de investigación ya tiene que estar pulido y se tiene que tener ya toda la certeza de que al ejecutar no va a haber ningún error, ¿verdad? Entonces, el proyecto en sí ya sería como el resultado de haber estudiado sumamente con mucho criterio lo que es el anteproyecto. Nosotros lo que generalmente vemos, y eso hablo de los cursos de graduación que tenemos, en algunas ocasiones se hace al revés. Ya se ejecuta el proyecto de investigación y no se tiene escrito el anteproyecto. Y entonces ahí algunas veces esos protocolos nos hacen trabajar mal, porque ya tenemos los resultados de nuestras investigaciones, pero la ruta que debíamos de seguir no tenemos escrito. Y una vez que tengamos los resultados queremos escribir. Y se hace mucho más difícil adaptar a algún modelo a los datos ya recogidos. Debería de ser del lado contrario. Tener bien escrito lo que se va a hacer, en función a lo que se va a hacer, entonces se tiene el método o el modelo de análisis de los datos. Entonces, solamente si hay imprevistos vamos a tener dificultades, pero al revés es lo que solemos ver. Sin escribir bien el anteproyecto, sin pulir, se ejecuta el experimento, se hizo un trabajo inmenso de campo y al final no se adapta a ningún modelo estadístico que nosotros queremos utilizar para poder hacer la interpretación de nuestros resultados. Entonces nos vemos en figurillas. Entonces esa parte de escribir el anteproyecto es demasiado importante y algunas veces
se le da más importancia al trabajo de campo que al trabajo de gabinete, que es buscar todas las informaciones existentes antes de elegir el tema, al elegir el tema y antes de ejecutar el experimento en sí, o antes de ejecutar la investigación, ¿verdad? Que serían todas estas partes que nosotros estamos empezando. La clase pasada, por ejemplo, estábamos viendo temas y tenían que ver las justificaciones del por qué, para qué, si va a servir, si se va a tener los recursos. Entonces, esa primera parte de revisión de todo lo que hay sobre el tema primeramente, para poder estar tranquilos de que cuando ya llevemos a cabo el levantamiento de la información, no nos equivoquemos y tengamos que cambiar o desechar o no podamos demostrar lo que realmente estábamos buscando. Entonces, toda esta primera parte es demasiado importante, por eso es que también estuve preparando y buscando algunos elementos de discusión más bien para esta primera parte, ¿verdad? Para poder escribir un buen protocolo y que ese protocolo sea lo que tengamos que seguir y podamos tener realmente una forma de analizar e interpretar los resultados, ¿no? Ese protocolo es lo que describe básicamente todo lo que nosotros necesitamos desarrollar, ¿verdad? Para poder utilizarlos a la hora de hacer la observación, a la hora de hacer el análisis, y también nos puede servir para hacer las interpretaciones de los resultados, ¿no? Sin necesidad de transformar nada, sin necesidad de maquillar nada, sin necesidad de desechar absolutamente nada, sino que para que todo lo que recojamos pueda servir. Sí. Hace rato dijiste algo sobre un metadato. ¿A qué te referías con eso? Son estas bibliotecas que tienen una gran acumulación de datos. Los sistemas, anteriormente pues nosotros teníamos que acudir a la biblioteca, tenemos los libros, los artículos son todos impresos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, nosotros lo que ya tenemos todos son bibliotecas virtuales, tenemos unos soportes, sí, serían como un software que tiene todos los artículos científicos de alguna parte sobre un tema en particular, donde nosotros podamos meter nada más nuestros datos en una palabra en particular, ¿verdad? De lo que estamos buscando, y ya puedan lanzarse todos los artículos habidos y por haber sobre ese tema. Es denominado metadatos, ¿verdad? Porque ya es algo más grande de lo que usualmente solemos tener en particular. Y dice aquí que son metadatos científicos y tecnológicos, que son las fuentes y medios modernos disponibles de que dispone el investigador para acceder a la información actualizada y que es de amplia cobertura también. Estos medios, además de potenciar la revisión de conocimientos existentes, permiten identificar las brechas que existen sobre amplia gama de temas de interés científico, tecnológico, metodológico e innovación. No necesitamos nosotros revisar uno a uno los trabajos, sino que de repente con esas redes, con esos... hay algunos, por ejemplo, que aparecen dentro de la biblioteca de la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama ese que es financiado por... buscador, ¿sí? Esos buscadores. Sí, el de Mendeley, sí. Cico, talleres Cico es lo que más tenemos. Sí. Sí. Entonces, esos son los que tienen una acumulación de datos científicos y tecnológicos que nos pueden servir, no solamente las bibliotecas individuales. Eso ustedes ya habrán visto con metodología también los buscadores que tienen material científico. Bueno, y eso vamos a preguntar todo cuando veamos los temas, ¿verdad? A lo mejor así podemos discriminar, porque yo ya tuve también consultas sobre metaanálisis, metadatos y cuál sería
el impacto dentro de la investigación. Ellos pueden hacer una tesis de posgrado basado en un metaanálisis, me estuvieron consultando algunos, ¿verdad? Y Otros objetivos son los que tienen. Ahí no se ejecutan los experimentos, sino que ahí lo que se basan en informaciones que fueron recolectadas de otras personas las que van a utilizar para que se puedan generar nuevos resultados. exactamente, eso es lo que te queríamos consultar. Sí, la palabra meta es la que es introducido ahí, entonces para mencionar que es una acumulación de información. ¿Alguien estuvo hablando? Sí, profe. ¿El metaanálisis indica solamente correlación o también causalidad? Causalidad ya no se puede identificar ahí porque nosotros no vamos a poder controlar todo lo que se pudo haber controlado. Ahí, okay. Por ejemplo, vamos a suponer que vos vas a hacer un metaanálisis sobre la aplicación de algún producto y el efecto que puede tener ese producto en algo. Entonces, todos los artículos o todos los trabajos que vas a utilizar, vamos a suponer que van a ser 10 trabajos sobre el mismo tema. Esos 10 trabajos tienen que ser trabajos que fueron hechos con la misma metodología, bajo el mismo control para que sean significativos los resultados y tengamos control de que son relativamente homogéneos para poder tener un resultado. Y es muy difícil controlar eso. No hay forma de encontrar esa causa y ese efecto. Gracias, profe. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar todos los datos que fueron generados en cada uno de esos trabajos y hacer otra vez un test de los resultados que han tenido. Pero como causa y efecto no... de los 10 trabajos, 90% tuvieron este resultado como causa y efecto, pero cada trabajo tuvo ese resultado de causa y efecto. Porque para que sea realmente un resultado de causa y efecto, tiene que ser una investigación experimental donde nosotros podamos tratar de separar cuáles son los factores que utilizamos para causar el efecto observado en las unidades que vamos a hacer, que vamos a utilizar para poder controlar ese resultado y ver realmente esa separación de la causa, que serían los factores, y la variable dependiente, que podría ser entonces las respuestas. Yo hasta ahora le encuentro muy difícil todavía encontrar como que se pueda hacer directamente, encontrar esa causa y ese efecto en los experimentos que son de metaanálisis. En medicina, por ejemplo, se utiliza bastante. ¿Por qué? Porque se tiene el estudio de una cohorte, el estudio de otra cohorte, el estudio de otra cohorte y el efecto del mismo medicamento. Ahora, la forma de administración, las características de cada uno de esos grupos tal vez no sean iguales. Por eso es que no se puede considerar que cada uno de esos grupos hayan tenido las mismas respuestas bajo las mismas condiciones, porque ahí, no sé, influiría la genética, el tiempo, la parte temporal que ustedes consideran también. Son muchísimas cosas, muchísimos factores que pudo haber tenido influencia. Hay mucha heterogeneidad. Y si alguien tomó en su trabajo 100 individuos y otro solamente 10 individuos, otro tomó 30 individuos nada más también, y cómo meter eso todo como para que sea determinante y encontrar las causas y el efecto bajo esa heterogeneidad de número de individuos. Son muchísimos factores. Se convierte en un análisis multivariado. Y es mucho trabajo de gabinete. Excelente para una monografía, ¿verdad? Sí, revisión, sí. Así mismo es. Pero como para que sea una investigación experimental,
ahí me parece que no tenemos todos los controles que se tendrían que tener para poder concebir lo que es la causa y el efecto. Por eso que me llamó mucho la atención ese término que decía que la tesis era una monografía. Porque Pero, profe, te interrumpo otra vez, discúlpame. Justamente el ejemplo que usaste, el de la medicina, esa es la otra cara de veterinaria, ¿verdad? O sea, para los estudios de medicina veterinaria, por ética, sí, a lo mejor por el tipo de trabajo que se puede hacer de investigación, que no solamente tiene que ser experimental, ¿verdad? Sí. Tiene validez. Metaanálisis, los metadatos, y como vos decís, en la medicina humana con más razón que no te vas a poner a experimentar, pero a las posibilidades que uno tiene en el área de alimentación, bromatología, nutrición, ahí sí hay posibilidades de generar experimentos. Sí, sí. Y veo nomás que se mide la significación y se aplica otra vez también una comparación, pero ya es como que el resultado de un metaanálisis es un dato. Mi segunda repetición ya va a ser los resultados de la segunda investigación. Mi tercera repetición va a ser entonces el tercer trabajo de investigación. No son cada uno de los individuos, sino que ya son investigación 1, investigación 2, investigación 3. En el que es experimental yo tengo individuo 1 versus individuo 2 versus individuo 3. ¿Verdad? Esas son las diferencias que hay. Y justo con el doctor te mando ya al frente, hablábamos sobre ivermectina, ¿verdad? Entonces era bastante interesante porque era un tema que era difícil de concluir. Ivermectina para el tratamiento del COVID era nuestra charla. Y sí, es todavía algo que no está bien definido porque se están basando en datos de distintas áreas. ¿Verdad? Grupos. Pero ya, sí. Ya, si no hay mucha variabilidad, entonces sí puede ser válido y ver esas correlaciones y esas asociaciones que pueden existir. Pero así como una causa y efecto sobre todos los individuos que aparecieron dentro de las investigaciones, a lo mejor no sé qué método de análisis se puede utilizar para poder hacer eso. Pero sí de asociaciones. Mientras mayor proporción de esas investigaciones tienen algún resultado X, se supone que ese resultado X es la que debería de funcionar o debería de ser recomendado para los tratamientos. Y les robo un poco más de tiempo. A los efectos, ¿te puedo preguntar algo, profe? Y toda vez que esté a mi alcance la respuesta. En el caso del tema que nos presentó la doctora Reskin Jessica, que hablaba de tratar una carencia, ese también podríamos de repente más adelante ver si cómo se puede, si el metaanálisis o los metadatos pueden ser utilizados, o qué sería lo recomendado para ese trabajo, para que sea de autogeneración de resultados. Yo lo que entendí es que sobre ese tema casi no hay luego investigación, que es algo exploratorio. Más adelante seguro ella nos va a aclarar esa duda, pero sí. Extendiendo hacia eso, viste que el tema de Jessica no es como los otros, es una situación de medicina, de tratamiento, de usar un nutriente, un elemento, un alimento como un tratamiento, como una terapia. Entonces, ese es el enfoque, ese es el ejemplo que nosotros tenemos en los cuales de repente quiere aparecer metaanálisis como alternativa. No digo que ella quiera hacer eso, sino que es el ejemplo de esta serie de temas o datos de la maestría que es nuestro conflicto de repente, ¿verdad? En realidad sí que lo que yo pensé que el de ella lo que era experimental, solo que ahí tenía solamente 2 grupos, que sería la situación del animal antes y la situación después de aplicar algún tratamiento.
y que cada animal era una medición repetida. Él es su mismo control. Y aclaro que puede ser eso, profe. Yo no digo que sea, sino ya. que Ahora es un ejemplo. Ahora Un ese ejemplo tema, que puede. ahora, ese tema del metaanálisis me parece que es si ya se tiene alguna investigación desarrollada sobre ese tema, y son varios, ¿verdad? Lo que se toma en consideración son los resultados que tienen cada una de esas investigaciones y se analizan los resultados a través de algunos modelos matemáticos, modelos estadísticos. Yo ya no genero más los datos, sino que utilizo los datos que ya fueron generados por esas investigaciones para tratar de asociar esos resultados que yo tengo a través de algunos test estadísticos, que en la mayoría de los casos podría ser a través de algunos test multivariados. Se tratan de asociar todas las variables que se vieron en cada una de las investigaciones. Alguna matriz de datos independientes, dependientes, se podrían utilizar de esas investigaciones. Pero así como causa y efecto, lo que no se puede estudiar más, porque ahí se tiene que tener un control total de lo que se tiene. Todos los trabajos tienen que ser más o menos repetición, pero con otra cohorte nada más para que sea válido, digo yo. No sé, no estoy muy interiorizada cuáles son los criterios que se tienen que utilizar, pero hasta donde mi conocimiento da, ¿verdad? Que el principal problema que suele haber serían entonces conocer realmente cuál es el método o cuál debió de ser el método que fue utilizado para desarrollar esas investigaciones, porque esas son investigaciones individuales que pudieron haberse realizado algunos aquí en Paraguay en un ambiente totalmente diferente a la que tenemos en Estados Unidos o tal vez en Brasil, ¿verdad? Entonces, esas características que se van replicando en diferentes territorios, no sé qué efecto puede tener sobre los individuos en cada una de las regiones, si hay efecto de espacio, de tiempo. Son varios factores que se tienen que ir analizando. Por eso es que digo que el tema del metaanálisis es un amplio trabajo de gabinete. De repente puede ser subjetivo también, porque no se tomó todo lo que están dentro de los metadatos para poder hacer el análisis y sale un resultado que es sesgado. Gracias, profe, ya no te interrumpo más. No, es demasiado interesante conocer, ¿verdad? Algunos trabajos necesariamente es como para desarrollar de esa forma, ¿verdad? Lo que no se puede desarrollar como una investigación experimental. Las investigaciones experimentales son las que son básicamente con el objetivo de causa y efecto, porque ahí tenemos que controlar todo el ambiente para poder generar esos datos. Bajo los diseños experimentales adecuados, generamos los datos y tenemos un control total de todos los factores que pueden tener influencia sobre las respuestas. Solamente el error experimental tratamos de reducir a lo mínimo posible utilizando los diseños experimentales pertinentes. Y ese error experimental es la que se debe a factores aleatorios, que tiene que ser lo mínimo posible para poder encontrar el efecto de los tratamientos o de los factores que nosotros estamos estudiando. Y cuando se trata de individuos, por ejemplo, a la hora de hacer las experimentaciones, aparte de los errores que son considerados como errores aleatorios, también se le tienen que sumar algunos otros errores, de repente errores involuntarios a la hora de escoger el diseño experimental o la disponibilidad que se tienen de los individuos para hacer los experimentos. Son muchísimos factores, pero a la hora de hacer la investigación experimental nosotros podemos controlar esos errores. Por eso es que decimos que en las investigaciones experimentales sí se puede tener ese control. Y por eso se puede separar cuáles son los factores que causan esos efectos. Causa y efecto se puede controlar y se puede separar. En los otros casos, por ejemplo, lo que hacemos son las asociaciones. Tratamos de correlacionar
los factores, las variables medidas dentro de la investigación para ver cuál podría ser el detonante de las respuestas. Bueno, hasta ahí es lo que puedo decir. Profe. Me veo tentada a hablar, pero no, yo si no, no vamos a terminar nunca y yo lo que me voy a satisfacer y ellos están más, les desoriento más que servir de guía. Bueno, eso es lo que el espacio de discusión que había formulado en esta primera parte antes de entrar a lo que son las investigaciones experimentales. No sé, profe, si vamos a tomar otra vez esa parte que dejamos la clase pasada para ir revisando otra vez los trabajos en sí. Sí, profe. Yo empecé a dejar otra vez aquí a partir de lo que son las investigaciones experimentales, después nosotros para entrar nuevamente en lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer, en las investigaciones, ¿verdad? Que sería delimitar el objeto de la investigación, empezar a hacer la hipótesis y ya elaborar el diseño del experimento de acuerdo a cada una de las situaciones, ¿no? Profe, ¿podés repetirnos otra vez? No sé si tenés ahí cuáles son las pautas o criterios que se tienen que tener en cuenta para hablar de un experimento. Eso ya en otro módulo creo que se dieron, ¿verdad? Pero a lo mejor para recordar, y porque justamente en el tipo de estudio, sí, el manual ahí va diciendo los tipos de estudio que uno puede tener en veterinaria, ¿verdad? Que puede ser experimental o puede ser descriptivo. Entonces, nosotros queremos, la verdad que yo con la profe no pude hablar esta semana, entonces vamos a hablar acá frente a ustedes, ¿verdad? Ella me dice hacer la parte práctica y nosotros le queremos dar ese puntaje a la parte práctica llenando como unos casilleros en cada clase. Por ejemplo, mi propuesta es, en la clase 1 fue hablar del tema. La clase 2 vamos a ir entrando en cada aspecto, por lo menos hasta donde lleguemos en el tiempo que quede libre, sin dejar de tocar los conceptos que son importantes, que son la base, no es lo que sea lo importante, sino que es lo básico, y que ella entonces en lo poco que podamos tratar o en lo mucho que podamos abarcar, ya nos vaya corrigiendo de alguna expresión que puede ser más correcta, ¿verdad? A mí me hubiese gustado tratar ya hoy las variables, pero tenemos demasiado pendientes en cuanto a los temas de investigación. Y hay mucho también, hay muchas preguntas de parte de los participantes, ¿verdad? Del curso acerca de qué pueden ellos investigar, ¿verdad? ¿Qué sería un tema que cumpla con todos los criterios para ser considerado como un tema de tesis de posgrado? Entonces, como es es fácil dar el concepto, pero es más difícil, en mi caso particular, para mí es mucho más fácil leer un concepto que aplicarlo realmente a una realidad. Mi propuesta es, ya la profe nos dio los conceptos, pero a lo mejor con los ejemplos se queda realmente ya dentro de nosotros ese concepto. Te pasé el último resumen, profe. No sé si recibiste a tu correo, que era la última planilla que tiene la lista de los estudiantes y los temas que ya fueron propuestos y aquellos que iban a ser confirmados. Ya, y podemos revisar otra vez eso rápidamente, porque sí, la clase pasada, sí,
La clase pasada, creo que la mayoría estaba pensando en una investigación experimental, o sea, así como estábamos viendo, ¿verdad? Siempre fueron definiendo la variable que van a aplicar y cuya respuesta van a ver en los animales, ¿verdad? Creo que la mayoría eran animales las que van a utilizar, ¿no? Para ver las respuestas, me parece, ¿verdad? Microorganismos creo que eran algunos, pero podemos ir revisando. Pero básicamente una investigación experimental, lo que nosotros hacemos es la relación del tratamiento de una variable dependiente con una variable independiente como mínimo, ¿verdad? Las variables independientes son las que nosotros escogemos para estudiar y el efecto de esa variable independiente es la que queremos ver como respuesta, que serían las variables dependientes. Lo que hacemos es reproducir artificialmente en un ambiente controlado aquel problema que nosotros queremos solucionar. Eso que estaba mencionando Jessica la vez pasada en su experimento, ese me pareció muy interesante, ¿verdad? Solo que son problemas aislados que pueden ir apareciendo y me pareció como un desafío a ver si es que puede llegar a desarrollar, porque también aparte de observar esas situaciones por un problema de eficiencia, ella dijo que también podría haber sido un problema clínico que es causado por alguna infección o algo por el estilo. Como ahí las unidades con las cuales nosotros vamos a experimentar no están dispuestos como que tener una porción de una planta a la cual le vamos a aplicar algo y ver qué respuesta, y podemos tener varias plantas, varias unidades. No es tanto así como cuando trabajamos con animales, me imagino, ¿verdad? Pero en realidad el concepto de la investigación experimental es lograr reproducir una situación en un ambiente controlado para poder ver qué respuesta se tiene sobre la alteración de alguna cosa sobre la unidad experimental en este caso, ¿verdad? El concepto que aparece aquí en la diapositiva dice que se realiza con un enfoque científico. ¿Qué quiere decir eso? Utilizando ese método científico tiene unos pasos lógicos que se tienen que seguir. Pasos lógicos estudiados, pasos que están bien estructurados. Y es una persona que tiene que tener los conocimientos previos para poder desarrollar eso, ¿verdad? No es que empíricamente yo, que no tengo ninguna formación en nutrición animal, le voy a experimentar a mis animalitos, sino que tengo que hacer una revisión de todo lo que hay sobre ese tema en particular para tener los conocimientos científicos para poder aplicar esas variables para ver qué respuesta puedo obtener, ¿verdad? Un conjunto de variables se mantienen constantes mientras que el otro conjunto de variables se miden como sujeto del experimento. Entonces, si vamos a utilizar una sola variable independiente, ahí tendríamos que suponer que todas las demás variables tienen que ser constantes, ¿verdad? La investigación experimental es la alteración de una variable o varias, aparece ahí dentro del paréntesis, porque nosotros podemos tener experimentos factoriales también para poder encontrar la causa o para poder encontrar el efecto que puede provocar esa reacción dentro de cada uno de los individuos y en consecuencia en el grupo. Entonces, si en el grupo se comporta de esa forma, nosotros sí o sí vamos a tener la presencia de algunos errores porque no todos los individuos van a responder de la misma forma, y el estudio de esos errores son los que se investigan dentro de del trabajo experimental.
para medir hasta qué medida son grandes esos errores para poder encontrar las diferencias entre los grupos cuando hacemos competencia de un grupo versus otro grupo, manteniendo lo más homogéneo posible esos grupos para que realmente se vea el efecto de lo que queremos estudiar. Nosotros no estudiamos dentro de nuestra investigación las respuestas. A veces nos confundimos un poquitito, ¿verdad? No es estudiar el peso de los animales, sino que es estudiar la suplementación cuyo efecto se va a observar en los pesos de los animales. Ahí el factor es el que más énfasis tiene que tener, porque ese es lo que nosotros podemos controlar, porque ese es lo que nosotros elegimos para estudiar, que sería la variable independiente, y buscamos toda información que existe sobre la variable independiente. La respuesta a esa variable independiente puede ser alguna variable que nunca fue observado dentro de la investigación, que en el trayecto de la investigación va apareciendo. Un ejemplo, quiero estudiar la aplicación de un fertilizante sobre el efecto de la producción de forraje, por decirlo, ¿verdad? Y ahí en el estudio del forraje se estudia toda la parte aérea, me imagino, desde el tallo hasta las hojitas. Pero había sido que esa fertilización hace que las raíces sean más largas, más abiertas, más grandes o algo por el estilo que nunca fue observado. Y en el transcurso de la investigación es como se descubre algún efecto por la aplicación de ese fertilizante que se puede incluir dentro de la investigación. No sé si es muy ilógico lo que estoy mencionando, pero puede servir como para darle importancia a la variable independiente. La variable independiente es el factor. Nosotros tenemos que centrarnos primeramente en ese factor y estudiar bien primero ese factor, porque ese es el que genera el problema en las respuestas. Nosotros lo que vamos a hacer es estudiarle a ese factor para ver qué respuesta tiene. Y en las respuestas también colocamos el listado de todos los posibles resultados que vamos a medir. Tal vez en nuestro anteproyecto colocamos una variable 1, una variable 2, una variable 3 y justo esa variable 3 ya no apareció más. Cuando aplicamos algún producto químico para eliminación de una plaga y hacemos en la primera medición, encontramos efecto en todos los tratamientos. En la medición 2, solamente en algunos tratamientos van apareciendo la variable de respuesta y en algunos no, como ser aparición de las enfermedades a lo largo del tiempo. Y en algunas dosis más leves siguen apareciendo hasta los 3 o 4 meses, sin embargo en las dosis más altas ya no van apareciendo. El efecto ya cambió, el efecto ya está ahí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar toda la parte bibliográfica del factor en particular cuando vamos a hacer investigación experimental, ¿verdad? Eso es lo que yo veo en los trabajos de los investigadores, ¿verdad? Estudiantes o colegas que a veces queremos mencionar más a las respuestas que al factor de estudio. Nosotros tenemos que escribir la investigación centrándonos en descubrir la causa de ese efecto. Entonces, investigar todo lo que implica a la causa y después las variables de respuestas que podemos tener a la aplicación de esa causa, que serían los factores que van a tener influencia sobre las respuestas. Si es una sola variable independiente la que vamos a utilizar, entonces todas las demás tienen que tener el mismo tratamiento. Y a eso le llaman factores que se mantienen constantes.
Bueno, voy a revisar lo que me enviaste entonces, profe. Aquí hay un ejemplito, dice que el ejemplo más simple de una investigación experimental es una prueba de laboratorio, donde nosotros tomamos un grupo de plantas, separamos en dos y le aplicamos algún tratamiento. Aquí dice que es un sustrato nutritivo y a la otra no. Y comparamos entonces el efecto que puede tener eso. Ese efecto que puede tener son las variables de respuestas, ¿verdad? Esas variables de respuesta puede ser que aparezcan o puede ser que no aparezcan a la hora de hacer la medición. Entonces, por eso es que a esta primera parte, donde nosotros le estudiamos al sustrato nutritivo, entonces el tema de investigación es el efecto del sustrato nutritivo, ¿verdad? Entonces, que está aquí sería más o menos como el centro de nuestra investigación, ¿verdad? ¿Qué efecto tendría la aplicación del sustrato M? Y ahí aparecen todas las posibles respuestas. Algunas respuestas puede ser que no aparezcan, otras respuestas sí puede ser que aparezcan. Y esas respuestas son las que nosotros analizamos como indicador de la variable dependiente para explicar lo que pasa con esta variable que está aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a revisar entonces rápidamente otra vez los temas, si es que hay algo nuevo, si vamos a empezar a desarrollar ya estos temas y escribir ya de nuevo la metodología para la siguiente clase. Entonces nosotros ya podemos ir trabajando con la parte metodológica, donde vamos a ver el método de recolección de datos de acuerdo a las características que vamos definiendo como variables a ser estudiados. Las variables que van a ser considerados como independientes y las variables que vamos a considerar como variables dependientes, ¿verdad? Las dependientes, entonces, que sirven como para poder indicar qué es lo que pasa con la aplicación de las variables independientes, ¿verdad? Ese te envié. No. Todavía no está abierto. No, y mientras que abre ese documento sobre... Ahí tenés. Bueno, vamos a escuchar al profe. Bueno, eso, si quieres mencionar otra vez eso que estaba diciendo, clase 1, clase 2, clase 3, que va a ser para la evaluación de la parte práctica. Sí, vamos a tratar de aprovechar al máximo, como podemos estar de repente más en contacto. Yo realmente no me estoy yendo tampoco a la facu, pero podemos hacer, no sé, ver la forma en cómo podemos estar en contacto para ir avanzando y dejar los viernes para fijar los conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, recién hablaste, profe, de el punto de partida que es, en tu ejemplo era en 2 plantas probar un sustrato o un fertilizante, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para decir que esas 2 plantas son iguales, ¿verdad? Que es para uno de los factores o uno de los criterios necesarios para la comprobación de nuestra hipótesis. Que tiene que ser homogéneo, que tiene que ser aleatorio, que en el caso de los tratamientos hay un tema que quiere probar 2 dietas, pero no van a ser al mismo tiempo. Una dieta va a ser en un tiempo y otra dieta va a ser en otro tiempo y otros animales. Y para poder ir unificando los criterios con los investigadores, que son acá los participantes, es que quiero debatir cada una de
en la mayoría de los temas que podamos ya en clase o bien durante la semana para ir avanzando en nuestra grilla. Cada clase tiene que ir cumpliendo entonces con los aspectos que estamos buscando. Hoy vamos a completar de seguro temas, pero queda pendiente durante toda la semana presentar variables, por ejemplo. Y, ahí y eso es lo que vamos a tener que ir asociando con estos con estos test que nosotros tenemos, ¿verdad? Por eso es que la idea es que en estas primeras clases ya definamos los temas y luego nosotros presentamos estos métodos para poder recolectar los datos, porque esos métodos, una vez que yo elija el diseño más básico, entonces ahí tengo la facilidad de aplicar el análisis de varianza más básico. Luego, de repente, si yo voy a tomar factores que se convierten en aleatorio, los factores aleatorios no son fijos. Cuando vamos a ver, por ejemplo, genética del animal, alguien había mencionado sobre toros que iba a utilizar, pero que no sabía si iba a ser factible. Ahí, por ejemplo, los factores que se van a utilizar ya no van a ser factores fijos, porque ya son factores aleatorios. La parte genética de cada uno de los toros puede tener una influencia diferente al resultado esperado. No es la misma cosa que aplicar 2 dietas diferentes a 2 grupos de animales, porque ahí, por ejemplo, la dieta en sí es nuestro factor, y en el otro, creo que eran... En el otro va a ser la dieta y la raza o la especie. La raza del toro, el tipo, la categoría. El biotipo. Eso es una variable aleatoria, no es una variable fija. Entonces, en este tercer ítem recién nosotros vamos a hablar de los factores que son considerados aleatorios. Puede ser el ambiente también. Eso que vos estás mencionando, ahí ya no son factores fijos, sino son factores aleatorios, porque va a ser un grupo ahora en julio y otro grupo totalmente diferente que va a ser en septiembre. Uno es en temporada frío, otro es en temporada cálido. Entonces ahí se convierten en factores aleatorios, ¿sí? Hola. Doctor Enrique, te escuchamos, queremos. Hola. Sí, y si hago 5 y 5 y eliminamos el efecto animal. ¿Qué es 5 y 5? Cruzado. ¿Qué es cruzado? Justamente el doctor es el que propuso el tema del efecto de la dieta sobre la performance reproductiva. No sé, me vas a corregir vos, doctor Enrique, de toros, ¿verdad? Él es el que, él nomás se está agarrando del efecto de especie o raza. ¿A qué le llama 5 y 5? ¿A qué le llama 5 y 5? Y 5 animales, profe. Son 5 animales con una dieta y 5 animales que son con segunda dieta. Hola. Está carburando, profe. Así mismo, profe. Estoy manejando nomás por eso. Perdón. Entonces, lo que vos estás pensando es, ¿son animales de la misma raza, las mismas características, el mismo padre? Porque ese pues lo que hace que en esa parte donde nosotros estamos hablando de animales y lo que produce en sí el animal, yo pienso, y según lo que leí, que esa parte de la genética de esos animales son las que tienen alguna influencia sobre la respuesta. Cuando no es, por ejemplo, producción de carne, sino que es la parte de algo, calidad seminal o algo por el estilo, ¿verdad? No me acuerdo bien cuál era el tema que ibas a investigar. Y habitualmente, profe, o sea, se tiene que buscar en realidad si podés usar animales, por ejemplo, si son hijos del mismo toro, se puede conseguir eso. Ahí, por ejemplo, vos eliminas ese factor aleatorio, porque vas a tener, por ejemplo, 10 animales que se cree que es del mismo padre, del mismo progenitor, y vas a partir eso mitad para un tratamiento y mitad para otro tratamiento, y ahí eliminas el factor aleatorio. Para vos ahí tu factor fijo va a ser, y es mucho más fácil de hacer el análisis.
No tenés la presencia de ese factor que puede tener alteración sobre tu resultado cuando tenés diferentes padres y había sido que uno de los padres era más fuerte y el otro era más débil. Y el efecto que viste no es de la suplementación, sino que había sido que es de su progenitor. Entiendo, Y la profe. única forma de controlar eso es cuando conoces tus unidades experimentales. Los antecedentes de tus unidades experimentales son las que tenés que conocer para poder escoger cuál va a ser tu diseño experimental. Entonces, para eso, estos ítems que nosotros tenemos que habla sobre los diseños experimentales, que son los básicos que nosotros vamos a repetir aquí. Si hay necesidad de transformar datos, no sé si en el módulo pasado creo que no tocamos eso, pero ya tocamos todos los diseños básicos que podemos utilizar, ¿verdad? Hasta verificación de supuestos ya habíamos visto. Entonces, en este ítem 2 ya vamos a poder avanzar mucho más rápido. En el 3 ya aparecen los factores aleatorios, ¿verdad? O cuando vamos a mezclar un factor fijo con un factor aleatorio, como sería la suplementación, que es fijo, y la presencia de hijos de diferentes toros, por ejemplo, que puede ser un factor aleatorio. O eso que estaba mencionando, profe, que van a ser de diferentes grupos y en diferentes tiempos. Entonces, la época en que se desarrolla el tiempo, el experimento puede tener un factor, puede tener un efecto sobre las respuestas, entonces se considera eso como un factor aleatorio. Se puede utilizar como covarianza o se puede utilizar como un factor aleatorio. Y por eso es que están estos ítems diferentes a lo que vimos en los diseños básicos en esta etapa, para ir incluyendo ya en la metodología. Permiso, profe. Hola. Sí, permiso. Una consulta. Justamente la doctora Pasita se estaba refiriendo a mi tema en sí, que era justamente en 2 tandas presentar el trabajo en sí, ¿verdad? Sí. En mi caso, por ejemplo, es justamente una formulación de invierno y una formulación de verano, ¿verdad? Sí. Realmente las condiciones en cuanto a lo que es producción serían idénticas en cuanto a lo que es ambiencia, con respecto a todo eso. Nada más que la formulación en 2 etapas diferentes. Vos te referiste que sería aleatorio, ¿verdad? Yo lo que quería indicar nomás es que las condiciones van a ser idénticas. Pero los animales no son los mismos. Pero los animales no van a ser los mismos. Ah, ya. Ahí, por ejemplo, no van a ser los mismos, pero las condiciones de los animales van a ser los mismos. Sí, van a ser idénticas todas las condiciones. Nada más que los animales no van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque son en etapas diferentes, por el tipo de balanceado que van a recibir. Porque y por el ciclo de producción. Por el ciclo de producción también, doctor, ¿verdad? O sea, termina... Se puede ir escribiendo y se puede ir viendo, entonces nosotros vamos a ir ajustando el diseño. Limpiando, sí, con el objetivo que vos estás pretendiendo desarrollar, ¿cuál diseño podría ser el adecuado para desarrollar ese tipo de investigaciones? Porque lo que yo tengo entendido es que van a ser 2 grupos de animales en las mismas condiciones, pero en 2 tiempos diferentes que van a ser aplicados. Así mismo. Una suplementación, ¿está relacionado con la edad? No, no está relacionado con la edad, está más relacionado con el clima. Con la estación del año. Ya, pero por ejemplo, si yo voy a introducir vaquillas en este caso, para que vos entiendas, sea más factible, pollo parrillero. Ah, pollos, sí. Entonces, la edad del pollo. La edad del pollo es de que llega en granja día 0 hasta el día de la faena, que sería 40 días, 39, 40 días. Ya, y uno, por ejemplo, va a llegar en el día 0 por decirlo, voy a hacer 2 cosas diferentes. Voy a colocar, por ejemplo, aquí que va a llegar en julio, ¿verdad? Temporada frío, ¿verdad? Sí. Entonces, día 0 hasta 40 días, terminó ahí. Sí. Y otro grupo va a ser en septiembre, octubre, que es temporada cálida. Sí. Día 0 hasta 40 también. Así mismo. Ah, no, y entonces ahí es ¿cómo se llama?
tu tratamiento va a ser la suplementación, ¿verdad? Sí. La suplementación, pero esa suplementación es para esas temporadas, ¿verdad? Así mismo. Y ahí medir lo que es la morfometría intestinal, a ver qué diferencia hay entre una y otra. Porque ahí, por ejemplo, mira que tu suplementación es suplementación 1 más temporada cálida. Este es tu tratamiento. No es solamente la suplementación, porque también es el efecto de la temperatura. Sí, pero dice que los galpones están totalmente climatizados, licenciada. Es decir, ¿Y entonces por qué? ¿Y por qué entonces uno en julio y otro en octubre si es que el ambiente adentro es igual? Porque la formulación es diferente. La formulación de invierno es totalmente diferente a la formulación de verano. No, pero si es en un ambiente controlado. Pero si es en un ambiente controlado, no necesitaría esa diferencia. ¿Me puedo meter, profe? Sí. Augusto, permíteme un ratito, porque yo conozco su tema. Sí. No tiene nada que ver el ambiente. El tema es que va a usar los datos de la productora de la empresa donde está y no le puede dar él en cualquier etapa. Entonces él va a aprovechar que se le da en invierno la comida de invierno y en verano la comida de verano. Por eso nomás es el tema de la diferencia de tiempo. Pero no es la misma dieta. No, tiene razón lo que está diciendo la profe Fanny. No, lo que yo quiero saber, yo lo que quiero saber nomás es si es en un ambiente climatizado, que es un ambiente climatizado, ponerle que es, no sé, 28 grados en el galpón. No sé si estoy errado o no. No importa que sea julio, que es frío, no importa que sea octubre, que es calor, siempre va a ser ahí adentro 28 grados. Prácticamente así mismo. ¿Y entonces por qué se cambia la suplementación si los requerimientos no son iguales? Porque justamente, como te dijo el doctor Quique, ¿verdad? Es una empresa y la formulación en cuanto a la energía es totalmente diferente a lo que es en invierno y a lo que es en verano, en cuanto al alimento en sí luego ya. Y esa consulta por lo que yo estoy haciendo, porque si es en un ambiente igual, porque es 28 grados ahí adentro, para ellos no es ni invierno ni verano. Sí. Profe, ¿me puedo meter? Sí. Disculpame, doctor Augusto, también sobre el punto. Sí. Porque me parece interesantísimo justamente a eso voy, me parece muy interesante el debate. Justamente lo que te está diciendo el doctor Augusto, lo que pasa, profe, que la materia prima es estival. ¿Me explico? Sí. Entonces ahí van a variar, y ahí van a variar también de repente los precios. Y con relación a los precios tiene mucha influencia con relación al tema de la alimentación en diferentes épocas del año, por más que el ambiente sea controlado también. La disponibilidad de alimento. En caso empresarial no creo que tengan ese inconveniente de disponibilidad porque compran mucho. Ahora, eso el doctor Augusto, que es técnico del sector, va a poder dilucidarnos mejor. Meto nomás yo un poco más de sal y pimienta a la comida. Porque como yo no entiendo absolutamente nada del tema, nomás como me dijeron que es en un ambiente controlado, entonces ahí nomás fue mi pregunta. ¿Por qué se le da una suplementación diferenciado en julio y por qué se le da al animal un suplemento diferenciado en octubre, dado que van a estar siempre en un mismo ambiente y las necesidades en relación al tiempo de 0 a 40 o en relación a las necesidades a 28 grados que va a ser para las dos etapas, porque es diferente? Porque en julio se tiene más maíz que en octubre o no está relacionado con ese. No está tan relacionado, licenciada, pero hay otros factores también. Por ejemplo, para que vos entiendas, yo trato de simplificar, a lo mejor también yo no soy muy explícito. En esta época que es el invierno, justamente usamos un tipo de coccidiostato ionóforo que es para hacer una limpieza general de todo lo que sea tipo de coccidia, que es, por ejemplo, el diclazuril. El diclazuril, por ejemplo, estamos en el primer engorde.
Eso, por ejemplo, normalmente casi todas las granjas no hacen un recambio de cama. Entonces, por más que el animal eso consuma, le haga la limpieza al animal, eso el animal defeca, queda en la cama y sigue su ciclo. Ese producto, por ejemplo, no se puede utilizar en verano. Hay muchas variables realmente. Entonces, yo para simplificar es balanceado de invierno contra balanceado de verano, ¿verdad? Y a lo que a mí me interesa es ese desarrollo, esa morfometría intestinal, a ver qué diferencia hay entre uno y otro. Ya, entiendo. Entonces no está relacionado con el ambiente, solamente va a ser la suplementación en este caso. Sí, yo lo que te decía nomás el ambiente que, como me dijiste, ¿por qué no sea al mismo tiempo? Y bla, digo, nomás que son ambientes controlados, son galpones totalmente presurizados. Por supuesto que cada uno tiene su déficit. En el verano cuesta más enfriar y en el invierno cuesta más calentar, pero los dos son ambientes controlados. Así que ahí, por ejemplo, en cuanto a lo que es producción o costo de producción, tienen sus variables también cada temporada. Y eso se analiza también. No, espera que, profe, porque demasiado el tejo ya se No, ya yo no lo que no fuimos. quiero es complicar más, pero mejor me callo, no vaya a pensar. Cállate, espera, nomás, un ratito. Doc, realmente, profe Fanny, vos tenés razón, son dos alimentos, no es el mismo alimento. Y sí, no son suplementaciones, son dos alimentos diferentes en dos tiempos diferentes, con dos lotes diferentes de animales en una misma situación o condición de producción. Eso sí, no tiene... tratan ellos de controlar el ambiente, pero la alimentación trata de suplir también algunos requerimientos nutricionales que no solamente es por el cocido estático, energía también varía. Entonces, es una variable que se tiene que controlar. Se tiene que controlar el tiempo, se tiene que controlar que no son los mismos animales y se tiene que controlar que son dos alimentos, dos tipos de alimentos. Tres cosas tenemos que controlar para poder ver el resultado. Lo que creemos que va a generar el efecto en el largo del intestino es la dieta, pero tenemos que saber que estamos trabajando con animales diferentes en distintos tiempos. No, pero ese tema de animales diferentes, por ejemplo, tiene que ser dos grupos independientes nomás luego, pero de iguales características. Ahora, eso que estaba mencionando nada más que en julio y en octubre se le da diferentes dietas o sea, que diferentes alimentos a los animales, pero los dos están en un ambiente controlado. Quería saber nomás por qué se le daba diferentes alimentaciones ya que están en un mismo ambiente. Esa nomás era mi pregunta. Y ahora en la justificación que dio ese tema del, ¿cómo se llama? Oxidio estático. Oxidio estático. Eso. Ese es el argumento del por qué se utilizan dos diferentes alimentaciones. Lo que yo digo nomás así cuando nosotros hacemos la comparación con nuestra situación. En verano consumimos más agua, en invierno consumimos menos agua, porque son las condiciones de tiempo las que nos obligan. Para la producción de los animales suelo ver que hacen, por ejemplo, que en verano tienen mayor disponibilidad de pastura natural y en invierno tienen menor disponibilidad, entonces lo que les da de ración natural, pastura natural, más una suplementación para suplir eso que les faltó en invierno. Ahora, cuando es en un ambiente controlado, donde tienen un 28 grados para temporada invernal y temporada estival, ¿por qué se cambia esa alimentación? Es lo que yo estaba preguntando. Entonces, cuando explicó ese tema de la defecación y que dejan ahí algunos residuos y que eso cambia de verano a invierno, de invierno a verano, dentro de los animales, entonces esa sería como la justificación del por qué se cambian los alimentos, ¿verdad? Profe. Sí. Perdón que me meta.
En ese caso, para solucionar el problema del trabajo que pueda hacer el compañero Augusto, no podría hacer nomás un estudio de relación de la morfometría de lo que quiere con todas las variables posibles que pueda analizar, ya sea alimento, tiempo, que van a ser las dos variables más, tanto tiempo, porque allá va a tener variación de animales, el tiempo te va a variar, la estación del año te va a variar, eh, después el tipo de alimento te va a variar. Entonces, de mi punto de vista, creo que más bien un estudio de relación con esos factores. No sé si podría ser una solución al caso. Porque No, de en hecho, realidad para mí ese factor tiempo ya fue eliminado por ese tema que estaba diciendo que va a ser en un mismo ambiente, que va a ser a no, una no, misma no, pero yo creo que temperatura. va a ser el mismo ambiente, ¿verdad? Pero estación del año va a ser diferente, pero como vos decís, va a mantener dentro del... Sí, es como va a ser en un laboratorio, ¿verdad? Y sí, Sí. pero Son dos considerando nomás grupos independientes. Un grupo va a consumir una suplementación y otro grupo va a consumir otra suplementación. Solo que las características de cada uno de los animales tienen que ser iguales en los dos grupos. bueno, en ese caso pues sí va a poder ser, porque normalmente lo que se resecciona al inicio son pollitos de una semana de edad con un peso promedio de 500 gramos, ponerle, ¿verdad? Sí, Creo. para el lote 1 que va a entrar en julio y para el lote 2 también tiene que tener las mismas características, Y esa la característica misma van a raza. mantener. Sí, al mantener Sí. esas características, entonces vos estás teniendo dos grupos independientes de estructuras o características homogéneas. Ahora, si yo tenía en un galpón donde no estaba controlando la temperatura ni todo el ambiente que tiene ahí adentro y uno entra en julio y otro entra en octubre, ahí sí tengo diferencias en el clima, que puede tener también influencia sobre la respuesta. Pero como Entonces, aquí me Profe, dice, pero entonces, como a mí me dice que va a no tener en un sé. ambiente controlado es la suplementación, la única cosa que va a variar. El uso de la suplementación nomás, o sea, decir nomás que sí, Solamente la directamente la suplementación, suplementación. sí. Solamente el Directamente tipo de sí. alimento. Si la característica van a mantener, o sea, diferencia entre la morfometría utilizando diferentes tipos de suplementación y lo demás permanece Se constante. permanece constante. Permanece constante. Dale, profe. Así mismo es. pues, profe, vamos a dejarle ya al doctor Augusto. Te vamos a hacer todo su tesis Pero, ya en una clase. pero es un ejemplo para los demás también porque estoy viendo mucha interacción. Los otros compañeros están también participando bastante Licenciada, que puede servir para su trabajo de investigación a la hora de hacer definición Yo creo que de Augusto su tiene que dejar diseño. nomás ya la maestría. ya me están por pegar, porque vos decís que soy como ejemplo y si me están por pegar, te quiero mostrar los mensajes que me llegan. Anina, Peilla. Pero estamos aprendiendo muchísimo. Están aprendiendo. No Sí, tenemos la oportunidad de no, ver los casos. no, pero aquí nosotros estamos definiendo de todas las posibles fuentes de variación de las respuestas. Estamos determinando uno, que el hecho de utilizar dos grupos diferentes de animales no determina que sea un factor de estudio. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que los pollitos que van a ser utilizados van a ser de las mismas características. Si son de la misma raza, si entran en la misma edad, con el mismo porcentaje de mortalidad que se utiliza, me parece, o qué otras características se tienen para poder decir que son parecidos esos animales. Porque uno Peso va a hacer un promedio. lote, el otro va a ser peso promedio. Es ese tema del sexado. Eso hace el doctor Augusto. No, ¿Aló? realmente no se hace más sexado, es un lote mixto, de la misma línea. Las matrices lo que puede ser que haya variación, ¿verdad? Pero esos son por números de acuerdo al cual de donde se colocan nomás. Realmente no hay diferencia en cuanto a eso. Profe, ¿te puedo Lo preguntar sexado algo sobre eso? Ya te pregunté, ¿no? Pero voy a aprovechar que estamos entre todos. Este es un estudio así parecido al del doctor Augusto, es que nos pidieron hacer el Shapiro-Wilk. Pero Shapiro-Wilk ya es análisis de datos.
Y no sé por qué. Antes ya querían, porque supuestamente el efecto de la genética de los pollitos, que el doctor Augusto en algún momento nos va a comentar, que supuestamente nosotros antes decíamos que eran homogéneos ellos, cuando hablábamos de raza y de pollo. Bueno, y el test de homogeneidad es la que se aplica el test de Shapiro-Wilk para poder determinar si tiene una distribución normal o no. Bueno, lo que se cree pues es que para decir que un grupo es homogéneo, las diferencias que pueden existir entre sus datos no tienen que ser demasiado diferentes. Tienen que tener una distribución normal. Tengo mi lote 1 que va a entrar en el tratamiento 1. Tengo mi lote 2 que va a entrar en el tratamiento 2. Al testar o al graficar o al aplicar un Shapiro-Wilk o al aplicar un test de Kolmogorov, que son algunos test que se utilizan para medir si siguen una distribución normal o no. Si siguen una distribución normal, eso significa que es homogéneo. ¿Qué significa que siga una distribución normal? Ahora, a la hora de hacer nosotros el peso promedio, del lote 1 sale que es 55 gramos. Del lote 2 sale que es 56 gramos. Y se mide también su variabilidad. Este que tuvo 55 gramos tuvo una variación de 5 gramos en su varianza y este otro tuvo 4,5. La diferencia es demasiado chico entre ellos. Entonces también se testa que si realmente ese 56 o ese 55 de centro es significativo o no para poder representar que sí sigue una campanita o no. Para testar diferencias o igualdad de test, para decir... Para decir, bueno, te venden el lote 1 y te venden el lote 2 y te dicen que es similar las características. Para poder probar esa similitud que hay, también se hace un test de comparación de medias antes del inicio de la investigación. Es como para estar seguros de que los grupos eran homogéneos. ¿Lo escuchaste, doctor Augusto? Eso es estadística ya. Ya Pero, es análisis de datos. Pero eso, por ejemplo, es muy discutible, licenciada, porque eso es en matemática, vamos a decirle. Pero ese, por ejemplo, vos ya vas a traer tu animal. En la realidad, por ejemplo, eso no sé cómo vamos a poder hacer, porque vos sabés que vas a recibir un lote de la misma matriz, va a ser homogéneo, todo lo que vos quieras, pero al colocar en galpones diferentes, cada galpón tiene su propio microclima otra vez. Por más que sea todo controlable, un galpón sí o sí es diferente al otro. Es como una casa. La casa de tu vecino, por más que esté a tu lado, no es igual que tu casa en ciertas condiciones. Espera que anulamos el factor y agregó otra vez el factor. Sí, vos agregaste otra vez otro factor. Ahí vos agregaste otra vez otro factor. Vos lo que me está diciendo es el que va a entrar en julio va a estar en el galpón 1 y el que va a entrar en septiembre va a entrar en galpón 2. No. Siempre vamos a hacer en un solo galpón. Entonces ahí no. Ahora sí, si es que vos vas a introducir en otros galpones, entonces ahí ya aparece el efecto bloque. Sí. Ahí es otra cosa, ahí es el efecto de un factor que está presente dentro de tu investigación, pero no es de tu interés. Entonces se convierte en un efecto bloque. Entonces, si vas a trabajar con un galpón 1 y otro vas en un galpón 2, ahí ya no están en las mismas condiciones tus lotes. Sí, así mismo. Ahí ya hay efecto bloque, tenés que repetir otra vez entonces, hacer un cruzamiento de los animales en otra etapa o partir tu galpón para que tengas 2 repeticiones en un mismo bloque, alguna cuestión de esa. En mi caso, pero por ejemplo, no se puede hacer eso. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, voy a hacer siempre en el mismo galpón. Uno va a hacer en invierno, otro en verano, pero en el mismo galpón siempre. Y ahí, por ejemplo, vos tenés el alimento nomás es para vos, sigue siendo el alimento nomás tu factor. Ahora, antes de hacer el test, lo que vos vas a hacer, lo que recibiste en julio, haces tu experimento con lo que recibiste en julio, vas a tener que medir el peso inicial y vas a tener que testar la homogeneidad de ese grupo.
Cuando recibas en septiembre vas a hacer lo mismo y después vas a comparar si lo que tuviste en julio era igual a lo que obtuviste en septiembre antes de que sean sometidos a la alimentación. Si son semejantes, entonces son comparables. Si no son semejantes, no son comparables. Antes de aplicar el experimento, las unidades experimentales a ser comparadas tienen que ser homogéneas. Eso es lo que les había pedido, profe Paz. Licenciada, Sí. licenciada, Sí, ya puedo pasar a otro alumno. ya estamos terminando de nuestra hora, pero me parece que es muy productivo. A ver si hay algún trabajo similar, vamos a saltar, pero si hay un trabajo nuevo, vamos a tener que discutir otra vez así. Espero que alguien que esté pensando hacer un trabajo similar les sirva, por ejemplo, lo que estamos discutiendo también, porque están saliendo. ¿Cuándo nosotros vamos a saber que son homogéneos? Cuando trabajamos con grupos, cuando hacemos la introducción de un factor bloque o cuando hacemos la introducción de un factor de interés. En este caso, el único factor de interés es el de la alimentación. El alimento. Si yo quería ver competencia de alimentación y el tiempo en que tienen que ser aplicados esos alimentos, entonces lo que voy a hacer es, en julio voy a probar las 2 suplementaciones. En octubre voy a probar las 2 suplementaciones también, pero no va a ser en un ambiente de 28 grados. Sino que voy a dejar el ambiente de julio y el ambiente de octubre, no sé, alguna cuestión que pueda ser medido el efecto del tiempo en que fueron sometidos esos alimentos. Ahí, por ejemplo, tenemos la introducción de un factor más, el factor clima. Clima por una parte y el alimento por otra parte. Entonces, ahí un experimento factorial ya. Sobre un mismo ejemplo, van haciendo algunas ideas de cómo vamos aplicando. Permiso, profe. Sí. Ya ves que se nos está acabando el tiempo con la tesis de Augusto y todavía están pendientes muchos temas. Yo voy a subir, voy a subir esta planilla a la clase 2 para que ustedes vean que es lo que nosotros tenemos. Muy poca información todavía tenemos acerca de los temas porque no son todos los que eligieron. Yo me encargo entonces de ir juntando los datos ya, profe, de ellos y de repente... En la semana sí se puede... En la semana vayan ya sí se puede cargar, sí. Sí, yo puedo generar una herramienta en la plataforma en donde ellos vayan completando los temas, profe, para que vayan sumando, porque ves que hay muchísimos a confirmar, ¿verdad? Sí. Tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 que no tienen tema, ¿verdad? Y esas personas se tienen que poner al día y ya no tenemos tiempo. Este, por ejemplo, es el que estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces son 2 dietas nada más. Sí. Aquí dice, por ejemplo, 2 dietas, otoño, invierno y verano en pollo parrillero. Entonces nosotros estamos viendo aquí que el factor que nosotros vamos a estudiar es solamente la alimentación, ¿verdad? Entonces vamos definiendo de esa forma para que ustedes puedan empezar a escribir también su metodología y se centren en eso. Yo no voy a hacer la comparación entre otoño e invierno, sino que lo que yo voy a hacer es la comparación de la alimentación que se da en otoño y la alimentación que se da en invierno, que en realidad es la composición de la alimentación nada más en la que voy a hacer la evaluación. El efecto del clima en otoño e invierno no voy a poder comprobar. ¿Por qué? Porque los dos van a estar en un mismo ambiente. Eso es lo que estamos definiendo. Entonces, ese tipo de cosas lo que podemos ir viendo también con los otros temas. Digestibilidad de tubérculos en cerdos. Aquí nosotros lo que vamos a ver qué es. La forma creo que era. Entonces, para ir viendo esas cuestiones. Súper interesante. Aclaro nomás que no me tienen que llamar, tienen que escribir. Voy a generar la herramienta. Doctor Alejandro, tu tema era ese. Sí, te escucho, doctora.
No, Sí. y para ir pensando nomás aquí, entonces, en lo que nosotros estuvimos discutiendo con Augusto, para ir bajando también a ese nivel que nosotros estábamos viendo, qué es lo que voy a utilizar, si voy a utilizar cerdos de la misma característica, si mi unidad experimental va a ser un cerdo, si van a ser varios cerdos, si la digestibilidad de tubérculo está relacionado con la parte de tamaño del alimento o qué es lo que voy a ir teniendo en cuenta para hacer mi experimentación. Esas cuestiones son las que tenemos que ir definiendo ahora. La idea es ir definiendo cuál va a ser el factor y después vamos a ver entonces cuál va a ser el efecto que se va a ir midiendo. Aquí dice 2 tipos de dietas sobre la condición corporal de perros. No sé si había quedado eso. Sería interesante que se hagan más de 2 tratamientos, si es que se puede. Aquí, por ejemplo, son dietas, se puede variar, introducir uno más para poder aplicar, ¿cómo se llama? Análisis de varianza. Con 2 tratamientos nosotros vamos a ir probando solamente la prueba T-Student, que es para 2 muestras. Pero el análisis de varianza, que es la comparación de varios grupos, si es posible ir introduciendo como mínimo 3 tratamientos, 3 condiciones diferentes y entonces ahí aplicar esa técnica. Profe, Sí, es posible. Hola, Jessica. Justamente yo estaba pensando en eso, ¿verdad? Estaba pensando en cambiar el tema por todo lo que ustedes mencionaron también hace rato, es lo que yo estaba pensando iba a ser, a pesar de que es muy, muy, muy interesante ese Súper tema. interesante. Va a Es ser algo que muy sí, difícil. innovador. Eso es lo que estábamos pensando, si es que de repente hay algún indicador que no sea solamente para poder medir en el laboratorio la respuesta, sino que es algo que pueda ser más visible. Así como ¿cómo que le llaman a eso? Una tabla de indicadores, si se puede establecer. Sería interesante también. Sí, no, el tema es que la polioencefalomalacia sí va a tener síntomas, vamos a decir, pero únicamente de la manera laboratorial hay que descartar si es que no es por algún otro, algún agente patógeno o algo así, ¿verdad? Por eso justamente yo estaba viendo este otro tema, ¿verdad? Que me parece mucho más factible porque, como bien mencionaste, profe, hay muchísimos factores a los que incluso sí hay que mencionar, así como vos dijiste, de que el mismo animal sea el control, hay que ver, hay que poder ubicarla a ese animal y hay que poder hacerle el seguimiento en, no sé, es muy, vamos a decir... puede estar en distintas partes del país y eso, y que en serio estén haciendo el control. Va a ser difícil. Entonces yo lo que vi este tema, como justamente nomás mencionaste, estaba viendo para hacer efecto de 3 tipos de alimentos iniciador sobre el crecimiento en terneros. En terneros. Y eran entonces 3 tipos de alimentos. ¿Producción? ¿Cómo? Es para crecimiento. Sí, sería hasta el destete, ¿verdad? Y se podría ahí medir muchas cosas como la ganancia media diaria, la incidencia de enfermedades. ¿Qué serían ya las respuestas? Peso final, sí. Sí, se puede ir planteando ya entonces. Y así como estábamos escribiendo con el trabajito de Augusto, puedes ir definiendo ya entonces. Si estás pensando que van a ser animales del mismo grupo, de la misma raza, tratados en iguales condiciones, donde la única cosa que va a cambiar van a ser las alimentaciones que les vas a dar. Sí. Entonces tienen que estar en un mismo establecimiento, en un mismo lugar, pero así separados para saber entonces cuál de los alimentos. No sé cómo se hace el sistema para ir, el lugar experimental, lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí. Entonces para ir señalizando, sí. Genial. No, yo solo me imagino, nunca he visto, solo me imagino cómo va a ser. Algunas veces en papeles nos imaginamos que va a ser muy fácil, sin embargo a la hora de ejecutar me imagino que ha de ser difícil. Por eso es que hay que ir escribiendo todos los pros y todos los contras, como se dice, ¿verdad?
de todos los experimentos. Y eso solamente ahí en la justificación lo que se puede ir definiendo. Sí, es muy interesante, sí, se aprende bastante cuando se están haciendo se tienen este espacio de discusión. Yo por lo menos aprendo muchísimo y trato de imaginarme un poco y poner en el lugar que ustedes estén teniendo para poder escribir una buena metodología. Y porque hago muchas preguntas porque no sé de qué se trata. No es que les presiono, es porque no sé nada más. Yo me estoy divirtiendo también, bro. Yo les estoy represionando porque después nos van a represionar ellos, profe. Ahora hay que hacer todo ya. ¿Quién dijo que se estaba redivirtiendo? No Yo, profe. Y ahora, Enrique, ¿no fuiste vos? Sí, otra cosita. Ya me decidí que voy a hacer. Va a ser El cuarto tema que mandó de la profesora Celia, el que es en pollos. Fosfato, creo que es. Fosfato, sí, ya tengo ahí mi bolsa de harina de hueso. Sí, dale, metele. Ya, interesante. Pero van entonces viendo las dificultades que pueden existir y las facilidades. No es que un tema muy fácil, no es que un tema muy fácil no sirva para un trabajo de graduación, así como la vez pasada estaba escuchando, todos decían, te decían nomás, mi tema es un tema muy de graduación. El enfoque que le dan o la importancia o el objetivo o la profundidad que le den nomás la que hace que sea diferente. Y puede ser una reconstrucción de una investigación también, si no es original, entonces puede ser la reconstrucción, la reconfirmación de algún tema. Y no es un copy, profe. Demasiado constructivo, pues. Muy, muy bueno, en serio. Profe, y bueno, puede complicarme toda la asistencia agarrada de decir eso ahora. Yo no dije eso. La vez pasada nomás estaban diciendo que eran muy de, no sé, creo que era sí, Miriam y no, Miriam ¿quién fue? Cristina. Que dijeron que su tema era muy de graduación. No, esos son profundidad. La profundidad con la que se le da nomás es la que va a hacer la diferencia. Bueno, profe, casi ya me están convenciendo de hacer entonces el tema que había elegido. Sí, el rigor científico que le vas a dar y cómo le vas a encarar es la que va a definir el estatus que va a tener tu investigación. Y a veces también un trabajito cortito, también es suficiente para tener buenos temas de investigación. ¿Escuchaste, Puede ser que tu tema lleve 3 años, pero al final había sido que no tenía todos los resultados, entonces no sirvió como para poder presentar como un trabajo de investigación. Trabajito cortito, pero con buen diseño experimental, o buen diseño. Buenos temas. Una buena revisión de literatura que abarque todos los temas o todos los resultados que se obtuvo similares a lo que se tiene, una buena discusión ya es suficiente. Calidad en vez de cantidad, ¿eh? Para mí que tenemos que meter una nota y para que podamos optar por el título de especialista nomás y ya está. No. No quieren hacer tesis. Profe, y después ese que sí es que me podés aclarar, o sea, que no sé cómo van a presentar, con tus colegas podés preguntar un poco de ese tema, si es transcripción nada más, o si realmente es una monografía, la tesis que se desarrolla en graduación. No, ese es un error de tipeo nomás, no, es una monografía. Ya, sí, porque una monografía pues no necesita ese rigor científico que se le da a los trabajos de tesis. Sí,
Justamente, y lastimosamente no creo que acá los colegas hayan, o sea, Participado. no, sí, participaron en la clase y todo, sino que se haya definido a profundidad lo que es una monografía, una tesis, la diferencia, pero en la experiencia todos los que estamos ahí, te digo que hacemos tesis, ¿verdad? No son Tesis, monografías. Sí, ya. Bueno, también hay algunos conceptos que habla que para que sea tesis tiene que ser como mínimo 3 años de estudio o algo por el estilo. En algunos reglamentos que van apareciendo por ahí, dicen que para que sea tesis debería de ser un trabajo de 3 años como mínimo. No des idea, pero no. O sea, retrospectiva sí nos lleva 5 años atrás, pero no. Por eso te decía, ¿verdad? Que es dependiente del tema de investigación. Hay algunos temas que según su ciclo duran tanto y hay otros que según su ciclo el cronograma es el que define hasta qué punto puede llegar a tener resultados. No necesariamente es por el tiempo. María Lourdes Narváez ha levantado su manito, dice. Hola, profe. Hola, María Lourdes. Licenciada, yo quiero confirmarte mi tema. Es justamente uso de enzimas de Trametes villosa en el tratamiento de... Todavía nomás no definí si es ensilado, o sea, qué tipo de ensilado, y en heno, ¿verdad? Y eso, pero sí ya definí que voy a estar usando las enzimas de Trametes. Profe. Ya. Lo que yo les propongo es, en forma de respuesta corta, les voy a plantear el cuestionario ahora en esta clase número 2, pero no está todavía en la clase, para que ustedes vayan completando ahí con los temas. Entonces nosotros vamos a ir llenando nuestra planilla de Excel y así queda un registro también de la actividad. No va a tener punto, o sea, no hay respuesta correcta en respuesta corta, pero sí ya es, yo creo que dentro de todas las alternativas de la plataforma, creo que respuesta corta es lo que más se ajusta al retorno que nosotros necesitamos, ¿verdad? Ahora sí, de repente con la profe vamos a ver si no tiene otro elemento que haya explorado dentro del Moodle que me sirva para recoger este tipo de información que tiene que ser escrita. Como un documento de Google Form también puede ser, profe, donde coloquen sus nombres. ¿Conoces ese, verdad? Y para que se coloque dentro de la plataforma. Sí. Como un link. Sí. Y puede ser también, ese va a ser más extenso, sí, ese va a ser más extenso. Voy a explorar un poco la herramienta y en el transcurso voy a poner ahí. Entonces, ¿sabes qué es lo que puedes ponerle, profe? Es el tema de investigación y el factor de estudio que van a tener, lo que puedes ir colocando para que ellos vayan viendo ya qué es lo que van a ir desarrollando, así como este tema, sí. Entonces, descargamos nosotros ese resultado y discutimos otra vez la siguiente clase. La siguiente clase nosotros ya vamos a desarrollar entonces otra vez los diseños básicos y vamos a definir un tiempito para seguir discutiendo esta parte. Bueno, vamos a cortar entonces nuestra reunión. Dale, ya pasamos nuestro horario. Dale, gracias por participar y vamos a seguir trabajando. Me parece muy